Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que, como ustedes verán, no está vestido de terno. Algo muy importante, ustedes pueden diferenciar muy claramente en Ecuador quién es quién por el terno con el que se presentan ante ustedes en la entrevista. ¿Ya? Pero hoy vamos a analizar lo que está pasando en Ecuador cuando ya tenemos en curso unas elecciones en las que todavía no se sabe si participan o no los de Rafael Correa, porque les tienen haciendo más y más problemas y procuran por todos los medios evitar que ellos participen. Se trata de bloquearles fondos, de bloquearles publicidad, de bloquearles todo lo que pueda permitir que Rafael Correa retorne al país y que también retorne el socialismo del siglo XXI. Detrás de toda esta estrategia tenemos que entender que está, por supuesto, a la cabeza eh, la Universidad San Francisco, la Universidad UDLA, la Universidad SEC, la Embajada Norteamericana, las Fuerzas Armadas e incluso la policía. Es más o menos así como se configura un sistema en el cual la justicia y las elecciones, el aparato electoral y el aparato judicial, tienen que operar para evitar a toda costa que ingrese Arauz a la contienda. Sin embargo, si no ingresa a la contienda, ellos saben muy bien que aún les queda una posibilidad. La posibilidad más clara que tienen es que está muy claro para todos que el que puede ganar las elecciones, dado lo que sucedió en Argentina, en Bolivia, en Chile, es Arauz y Rabascal. Pero eso no significa que pueden ganar la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, evidentemente, no hay un partido como existe en Argentina el movimiento peronista, como existe en Bolivia el MAS. En Chile será un fenómeno muy interesante. No hay un partido que gana. Prácticamente todos se van simplemente contra los ricos. Es una simple alianza sin partidos. Es una concentración humana de identidad en la cual prácticamente por primera vez en América Latina los partidos políticos no son los que deciden una constitución y los que deciden el poder en Chile. En Chile se da este fenómeno que es una novedad en América Latina, el comienzo de la desaparición de los partidos políticos. Bien, para entender lo que estamos viviendo en este momento, vamos a hacer un análisis de lo que nos pasa primero en las dos principales ciudades que desde la independencia y desde antes de la independencia se disputan la supremacía y el poder en Ecuador en el territorio nacional. Recordemos que Quito pertenecía al virreinato de Nueva Granada y Guayaquil pertenecía al virreinato de Lima. Y entonces, desde ese momento ya hubo una gran disputa y en el momento en que nosotros nos independizamos, Simón Bolívar consigue que San Martín le ceda Guayaquil a la Gran Colombia. Pero Guayaquil, en ese momento, en el momento en que ya San Martín libera al Perú, Guayaquil era parte del virreinato de Lima, era parte del Perú. Ahí comienza todo el conflicto nacional. Este conflicto nacional ha sido tan grave entre las dos ciudades que hemos tenido en 1870 tres países, en realidad cuatro países dentro de Ecuador. El uno era el Guayaquil independiente, el otro era Quito con García Moreno, el otro era Cuenca y el otro era Loja. Imagínense ustedes, llegamos al punto de tener cuatro países separados. Entonces, podemos decir que la disputa en este momento entre Quito y Guayaquil es el punto de partida de las nuevas elecciones, porque
Guayaquil prácticamente ha controlado desde el mismo momento de su independencia en 1820, que el año pasado, que hace pocos días celebró sus 200 años, las provincias del Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y hasta Galápagos. Esa ha sido su área de influencia. Quito ha tenido como área de influencia las provincias de Esmeraldas en la costa, Carchi, Imbabura al norte, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar al sur, Santo Domingo en la costa y Sucumbíos, Napo y Pastaza en la Amazonía. Controla 10 provincias. Pero eso no significa que por población o por territorio haya una gran diferencia. No. Las provincias de la costa son mucho más grandes que las provincias de la sierra. Y por supuesto las provincias de la Amazonía son más grandes que las provincias de la sierra y de la costa. ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? Primero, ya sabemos que vino la pandemia. Con la pandemia ha venido un colapso económico. Este colapso económico significa también un colapso social, político y sanitario. Pero la situación en Ecuador difiere completamente lo que pasa en Quito que lo que pasa en Guayaquil. En Guayaquil, aunque hubieron muchos menos contagiados que en Quito, ya vamos pasando, ya nos acercamos a los 50.000 en Quito, la mortandad en Guayaquil fue la más alta y una de las más altas del mundo. En cambio, la mortandad en Quito ha sido baja, relativamente baja. Tenemos la mayor enfermedad, pero muy baja mortandad. ¿Por qué? Porque sencillamente a todos nos consta y entendemos, la corrupción en Guayaquil era tan grande que los hospitales se habían rifado entre los asambleístas, el partido de Abdalá Bucaram y su familia, que no solamente se apropiaron de hospitales como los del Seguro, sino que además hacían las compras públicas y robaban en las compras públicas. Esto fue uno de los factores que produjo la gran mortandad en Guayaquil. Pero para entender claramente la diferencia entre lo que es la mentalidad de Quito y Guayaquil, tenemos que entender que los incas llegan acá y convierten a Quito en la segunda capital del Incario, más o menos desde 1490. Para 1534 llega Sebastián de Benalcázar y para 1822 nos independizamos de España, pero no nos independizamos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siguió siendo el poder en la capital. Más tarde, entre 1822 y 1830, pasamos a ser parte de la Gran Colombia y desde 1830 pasamos a ser la República del Ecuador con Quito como la capital y se produce lo que se llama la consolidación de la serranía. Esta consolidación de la serranía hace que Quito sea la que decide la suerte y muerte del resto del país y sea el eje político de toda la nación. Pero con una gran disputa con Guayaquil. Esta gran disputa, que es difícil, llega a un momento en que el país se divide hasta en 4 partes, estamos hablando de mediados del siglo XIX. En 1900 se consolida como una nueva unidad en la que la revolución liberal llega y fractura el poder político de la Iglesia Católica en Quito y de la Iglesia Católica en el Ecuador, porque desde Quito la Iglesia Católica ya en la Real Audiencia no solo que controlaba el poder de la serranía ecuatoriana y de la costa ecuatoriana, desde Quito la Iglesia Católica controlaba lo que se llamaba Maynas y Quijos, que era todo el territorio amazónico que iba a terminar en el Pacífico. Entonces, cuando se fractura este poder de la religión católica en Quito, se produce una reacción de la gente de Quito, y esta reacción de la gente de Quito quema al líder de la revolución liberal, Eloy Alfaro,
y luego viene un gran proceso de recomposición de la serranía, del poder serrano, que trata de consolidarse hasta que llega la Revolución Ciudadana. Y en la Revolución Ciudadana se produce una nueva fractura. Hay ciertos factores que le ayudan a consolidarse en el poder. Vale señalar que durante un gran periodo de tiempo, cuando se produce la revolución, el poder de los cacaoteros, el poder de los bananeros, luego el poder de los camaroneros, el poder se va a la costa ecuatoriana, porque son productos de la costa ecuatoriana, son los exportadores de Guayaquil los que se hacen ricos y tienen el poder político. Y al comienzo del siglo, ya la banca de Guayaquil, tiene el gran poder, pero en 1999 se fractura el poder de la banca ecuatoriana y se fractura el poder de Guayaquil, el poder financiero de Guayaquil. Entonces asume la sierra nuevamente una recomposición, primero desde los años 70 gracias al petróleo, pero luego gracias a las flores y luego gracias a la quiebra bancaria se consolida un poder serrano que se concentra fundamentalmente en el aparato administrativo, en la industria de la construcción y en la industria manufacturera. Entonces, cuando llega la Revolución Ciudadana fractura nuevamente el poder de Quito. ¿Y cómo lo fractura? Porque le separa, le quita Santo Domingo de los Colorados, pero también le fractura el poder a Guayaquil, le quita la península de Santa Elena. Y al fracturar a los dos se vuelven enemigos de Rafael Correa. Y finalmente, mediante la traición de Lenín Moreno, los dos frentes se unen y ahora actúan directamente contra Rafael Correa. Pero llega Lenín Moreno al poder. Lenín Moreno es un completo fracaso. Se hace una alianza con el Partido Social Cristiano y el Creo, traiciona a la gente de Quito, le devuelve el poder, especialmente convierte en botín la infraestructura creada por Rafael Correa para los partidos de Guayaquil, y entonces Quito reacciona y actualmente es el enemigo de Lenín Moreno y del Creo y del Partido Social Cristiano, porque pretenden apropiarse de lo que es la infraestructura de bienes y servicios creada por Rafael Correa. Muchas gracias.